parte, dentro de la parte de los estados contables entra estado de flujo de efectivo, ambos métodos, y después tenemos información complementaria, recuerden, información complementaria que también entra aquí, análisis. La parte de análisis la vamos a evaluar, ya tienen suficiente con el trabajo final, allí vamos a hacer todas las preguntas análisis. Así que acá se tienen que concentrar bien en la parte, tanto práctica como en teoría, es estado de flujo de efectivo, ambos métodos, información complementaria y después la unidad 9 y 10, que son integraciones económicas, integraciones y vinculaciones económicas. La 9 es más teórica y la unidad 10, que están los métodos de consolidación. Es más bien teórica estas unidades, pero hay que saber, hay muchos conceptos en esta unidad, hay mucha teoría. Entonces hoy, a ver, ¿hay alguien o tengo eco yo nomás? Me parece, ¿no? O alguien está haciendo alguna preguntita, yo escucho como, bueno, ahí está. Perdón, profe, estaba escribiendo. ¿Cómo? Que tenía, no había silenciado. Ah, no, dijo, no, no hay nada, pensé que me habían hecho una preguntita, por eso paré, no hay problema. Entonces, vamos, eso en la parte de como contenido, sería desde la unidad de estado de flujo efectivo hasta la unidad 10. Vamos hoy a dar continuidad a la parte de consolidación y para ello quiero compartir, también para que ustedes lo tengan en cuenta, al material que ustedes tienen para estudiar. ¿Todos vieron este material plano? No es un Power, es un PDF con texto. ¿Sí? ¿Todos lo tienen en cuenta? En realidad es un resumen del contenido de la normativa que se relaciona con la unidad 10. En donde comienza, esto sirve ya también de repaso, ¿sí? Que un ente, una empresa debe presentar sus estados contables consolidados, aparte de los estados contables separados o individuales, de acuerdo con lo establecido en la parte de preparación de estados contables consolidados. Yo voy preguntando, ustedes me responden. ¿Quién presenta los estados contables consolidados? La controladora. La empresa controladora o controlante. ¿Para qué presenta los estados contables consolidados? Para brindar información a terceros ¿Del? y a los analistas de la información contable. ¿Pero de qué? Para brindar la información a terceros, ¿pero de quién? ¿De la empresa solita? Controlada. De la controlada, o sea, de la empresa todo. de la controlada. Bien, Alejandra. De las empresas del grupo económico como si fuera una única empresa. Esa sería como la respuesta completa. Por eso se llaman estados contables consolidados. La presenta la empresa controlante o controladora para exponer la información del grupo económico, es decir, consolidada con la información de las controladas o emisoras o participadas, como las llamen, de las controladas, como si fuera un único ente. Y esto tiene relación con, y voy un poquito más adelante, que yo sé lo que está remarcado acá, miren. Ahora vuelvo, pero quiero que lo lean porque esto es importante, que era lo que se considera como, ay, me lo pasé, perdón. Ahí no. Acá.
¿Por qué? Porque todo esto está con la mirada del enfoque de la entidad. ¿Se acuerdan qué era el enfoque de la entidad? A ver, todo lo relacionado con consolidación, con esta normativa, la RT 54, se adoptó el enfoque de la entidad y no del propietario, sino que todo se enfoca a que el grupo económico es un ente único, formado por varias empresas, una controlante y una o más controladas. El interés es mostrar la información consolidada del grupo económico como si fuera una única empresa. Entonces, los estados contables consolidados muestran, como lo estamos viendo acá, muestran la información del grupo desde su propia perspectiva y no desde los propietarios de la controladora. Se lo ve como un único ente. Por eso es que el patrimonio neto consolidado es la diferencia entre el activo total y el pasivo total del grupo económico. ¿Y por qué ahora lo dice expresamente? Porque esto cambió respecto de la normativa anterior, que tenía el enfoque del propietario e impacta en la exposición. Porque ahora la parte no controladora o la parte minoritaria, es decir, la partecita de aquellos que no forman parte del grupo, igual se los incluye dentro del patrimonio neto en el estado de situación patrimonial consolidado o en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Qué es lo que dice acá? Yo les estoy explicando porque cuando ustedes estudien y lean esto, para que lo comprendan bien, dice, tanto el patrimonio neto como el resultado del periodo se informan abriendo las porciones que corresponden a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras en las subsidiarias. Y hoy les traje un práctico para que ustedes puedan ver en qué consiste esto del enfoque de la entidad y cómo impacta en la exposición de la información. Entonces, en síntesis, el patrimonio neto consolidado va a ser la diferencia entre el activo y el pasivo total del grupo económico. Es decir, una vez que se aplica el procedimiento de consolidación, ya van a estar sumados todos los activos y pasivos se le van a sumar a los activos y pasivos de la controlante y los de las controladas. Y lo que pide es que en el patrimonio neto lo presente separando cuál es la porción del patrimonio neto que corresponde a la controlante y cuál es la porción del patrimonio neto o participación de la participación minoritaria, digamos, de las no controladoras. Y lo mismo con el resultado. Eso es lo que estamos por ver ahora en el práctico, en un ejercicio con una hojita de una planilla también. Profe, ¿y eso entraría en el... o no? No, la parte práctica no, quédense tranquilos. Traje una planillita que a la mañana también utilizamos misma hojita de trabajo, el mismo ejemplo, pero para que ustedes comprendan mejor estos conceptos teóricos. ¿De acuerdo? Lo que está en este material, que no es mucho, es como un resumen y lo más importante de consolidación para que a ustedes les quede lo conceptual, es lo que tienen que estudiar. Entonces, ¿qué es la consolidación? ¿Quién presenta los estados contables consolidados? Objetivos de la consolidación. ¿Cuándo una controlante o controladora no va a consolidar con las controladas o subsidiarias?
Esto es la parte de excepciones a la consolidación. ¿Cuándo no va a consolidar? ¿Qué dice? Una controladora no consolidará a una subsidiaria que adquirió y mantiene exclusivamente con la intención de venderla o disponer de ella dentro de un año de su adquisición. Entonces, ¿dónde va a estar incluido? En inversiones financieras, porque lo adquirió ya con una intención. Entonces no va a consolidar, porque lo que va a hacer es mantenerla, pero dentro del año ya la va a vender. ¿Estamos? Tampoco está obligado, dice, si la propia controladora es a su vez controlada, no hace oferta pública de sus valores y la última controladora elabora estados consolidados bajo esta normativa. Hay excepciones. Sí. ¿Podría dar un ejemplo de esa última parte, profe? Sí, esto es en el caso que la que es controlante de este grupo económico con otra, vamos a pensar, una controlante y subcontrolada, pero a su vez la controlante es controlada por otra, porque esa controlante de un grupo económico a su vez forma parte de otro grupo económico y está controlada por otra. Entonces ahí está exceptuada de consolidar. Se dan algunos casos, otros no. No generalmente se da eso. Depende de la envergadura de esta empresa controlante, ¿sí? ¿Es Bien. como que la controlante es una intermediaria o no? No, porque la controlante compró acciones de la controlada. Por ejemplo, la empresa A, controlante, compró acciones que representan el 85% del patrimonio neto de la controlada. ¿Hasta ahí estamos? Listo. Pero a su vez, hay otra empresa que invirtió en la empresa A, y es controlante de la empresa. Son dos situaciones separadas. Dos situaciones separadas, ¿sí? Que se pueden dar en el mercado. Y lo que pasa es que la normativa, acuérdense que contempla un montón de situaciones. Entonces, en ese caso, estaría exceptuado de hacer la consolidación. Bien. Bien. Otro concepto importante acá, dentro de esas vinculaciones económicas se pueden dar algunas que se tiene el control total, en otras un control conjunto o solo una influencia significativa. Entonces, ¿qué debemos saber de control total? Que una entidad posee control sobre una participada cuando lo que quiere es o detenta el poder para dirigir sus actividades relevantes, que se relacionan con actividades relevantes, operativas y financieras. ¿Qué son las actividades relevantes? Aquellas actividades que van a ser importantes porque afectan el rendimiento de la empresa, de las actividades. Todo lo relacionado con la compra-venta de bienes, la gestión de activos financieros, cómo invierte, si tiene algún sobrante de dinero o capital de trabajo positivo, ¿sí? Bien. Cómo define la estructura de financiación. En esas decisiones detenta el poder para dirigir y decidir la controlante. Bien, ese es un concepto, esta partecita es importante, lo que les acabo de decir. Bien, después está en sí el procedimiento de consolidación total. Y para esto, en vez de explicarse así en texto, que lo tienen ustedes explicado, ahora voy a dejar de compartir esto y voy a ir a una hojita, una planilla que va a permitir comprender mejor el método de consolidación total. Y tengamos en cuenta esto que vimos al principio, ¿sí? Que con el enfoque de la entidad, tanto el patrimonio neto como el resultado
se informan abriendo las porciones que corresponden a los propietarios de la controlante y a las participaciones no controladoras en las subsidiarias, es decir, la participación minoritaria. Esto se va a aclarar ahora con lo que les voy a dar. Ahora después volvemos a este material, ¿eh? Pero una cosita más. Vamos a ver el puntito 7 que lo remarqué para que no quede ahí sin verlo. Nosotros estamos en esta materia, es exposición y análisis. Entonces, a nosotros lo que nos importa en esta materia es los aspectos de exposición más importantes que se relacionen con la consolidación de la información de un grupo económico. Y acá fíjense que en el puntito 7 dice exposición de la información. Entonces esto también lo tienen que saber bien, estúdienlo. Y acá dice lo que les vamos a mostrar, ahora yo les voy a mostrar. Habla de una apertura obligatoria. Se debe desagregar en los cuerpos de los estados de situación patrimonial y resultados la porción que corresponde a los propietarios de la controladora de aquellas aplicables a las participaciones no controladoras o minoritarias. Presentación del patrimonio y resultados consolidados. El total del patrimonio neto y el resultado se deben informar de manera desagregada. ¿Vieron cuántas veces repiten lo mismo? Porque lo que les interesa es que la información sea clara y que se sepa bien cuál es la porción de la controlante de la que no lo es. Es decir, de la participación no controladora o minoritaria, porque esa parte no forma parte del grupo económico. Y después, fíjense, información a revelar en notas a los estados contables consolidados. Dice, el grupo consolidado debe exponer obligatoriamente los juicios y supuestos significativos aplicados para concluir si existe o no control. Cómo se compone el grupo económico y las participaciones que tienen en el capital. Si hay alguna restricción significativa para liquidar pasivos del grupo, para acceder a activos. ¿Cuáles son los riesgos de participaciones controladas? Esto está en relación con los votos y con las acciones que tienen. Las consecuencias cuantitativas de los cambios de participación o de la pérdida de control ocurrida en el periodo. En definitiva, es información que la controlante debe revelar en notas complementarias en los estados contables consolidados. ¿Sí? Por supuesto que lo que tienen que revelar es aquella información relevante, ¿no? Importante. Bien, entonces, vamos a ir para ver cuál es el método de consolidación. A ver, voy a dejar de... Bien, ahí estamos. Y ahora, ustedes me dicen si lo ven. Lo voy a ponerlo más grande. Ahí. ¿Ven esta planillita? Sí, profe. Bueno, esperen. Esperen. Les voy a poner un poquito como si fuese un planteo. Es solo para que ustedes comprendan con números el método de consolidación total. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para poder ustedes comprender mejor lo conceptual, preguntas teóricas. Aprovecho a decirles mientras comparto, a ver si está acá. No, yo quiero ponerles el... acá está, esto es. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. ¿Ven el práctico? Aprovecho a decirles que en el aula virtual, en la unidad 9, hay un cuestionario de revisión para ustedes, para que se puedan autoevaluar la comprensión de los temas, que se habilitó hoy.
queda abierto, quédense tranquilos, estudien primero y después resuelvan. Y también agregamos en la unidad 10, y hay preguntas sobre todo esto que estamos hablando hoy, que ya lo venimos tratando desde la semana pasada. Así que ahí van a tener ustedes también para practicar. Miren, así sería el método de la consolidación total. Pensemos en algo así. La empresa A es la empresa controlante, la matriz. La empresa B es la subsidiaria, la controlada, la filial, la emisora. Tiene diferentes nombres. Algunos lo llaman la participada también. Y la empresa C es el que tiene la participación minoritaria, son accionistas no controlantes. Entonces, la empresa B, que es la controlada, fíjense, tiene el 75% de su patrimonio neto lo tiene la empresa A. La parte minoritaria lo tiene la empresa C. Y estos son los montos. Yo les pregunto, la empresa C, ¿cuál es su vinculación económica respecto a la empresa B? Influencia significativa. Muy bien, Valeria, influencia significativa. En principio, objetivamente, influencia significativa. ¿Por qué? Porque es el poder de intervenir que tienen en la otra empresa, y hay algo objetivo. Cuando tienen el 20% o más, hasta un 50% del patrimonio neto de la otra empresa. Pregunto, ¿existe presunción en la influencia significativa de que por más que tenga el porcentaje entre el 20%, más de, digamos, el 20 y el 50, puede ser que no ejerza esa influencia? Sí, se puede dar. Sí. Entonces, dentro de influencia significativa existe la presunción, indicios de que pueda ejercer influencia significativa, como indicios de que aún no teniendo el porcentaje, no llega al 20, ejerza influencia significativa. Estudien los indicios que ustedes tienen. ¿Qué indicios daría? Eso está la pregunta también en el cuestionario. Indicios de que pueda, por ejemplo, no llegar al 20% del patrimonio, pero sin embargo comparten los mismos directores o accede a información confidencial que no tienen otros usuarios, o hay una dependencia tecnológica o de recursos. Entonces eso hace que puede influenciar en las decisiones tanto operativas como financieras. Bueno, eso es influencia significativa. Otro tema importante. Volvamos a consolidación total. Estamos acá con el 75%. El capital, el 75% es de A, el 25% es minoritario. Y los resultados, el 75% de los resultados a través de la aplicación del BPP, cada ejercicio económico, cada cierre, se va a aplicar el BPP y la empresa A se va a tomar una partecita, el 75% de ese resultado. Y la empresa C, el 25%. ¿Hasta acá estamos? Bien. Entonces, acá tenemos la sumatoria de estos tres, suma 100.470 pesos. Hasta ahí estamos. ¿Qué pasó durante el ejercicio que estamos acá? La empresa A, controlante, obtuvo un préstamo de la empresa B. La empresa B controlada le dio un préstamo de 400 pesos. Ese préstamo devengó intereses por 100. Llega el momento de consolidar. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos una planillita, ponemos los distintos rubros del estado de situación patrimonial, estados contables.
todos los saldos patrimoniales de la empresa A y de la empresa B. ¿Qué habíamos dicho que es consolidar? Línea por línea, la empresa controlante suma línea por línea en cada uno de sus rubros esos saldos patrimoniales de activo y pasivo de la empresa controlada. Lo suma. Entonces, fíjense, caja y bancos, la empresa controlante 190.000, más 10.000, 200.000. Estas van a ser las cifras del consolidado. Cuentas por cobrar a clientes. La controlante 3.177, la controlada se suma 9.777. Créditos con partes relacionadas. Ahora estamos acá. ¿Qué pasó? La empresa controlante le dio el préstamo, entonces tiene a cobrar a la empresa A, que es la controlante, tiene a cobrar 400, pero en el pasivo de la controlante está que le debe a la controlada 400. Este de acá, a ver si esto me marca resaltar. Este de acá, con los 400, que son saldos recíprocos. Si nosotros decimos, esto es una cuestión conceptual, que en el estado contable consolidado consideramos al ente como si fuera único, no tiene sentido, es incongruente que tenga a cobrar y a pagarse a sí misma. A ver, ¿me explico si lo digo así? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ya ajustes a la consolidación, todo esto es extra contable, en una hojita de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Anulamos esos saldos que en el consolidado no aparezcan. Entonces tenemos 400 en el haber, porque el crédito, las cuentas cobradas están en el debe, me queda 0 acá. Y en el pasivo, 400 acá va al debe, el debe y el haber, sigo con la partida doble sin ningún problema y me queda 0 acá. Un saldo recíproco ya fue eliminado. Hasta ahí estamos bien. Yo fui en orden para que ustedes vayan bien. Bienes de cambio. Los bienes de cambio de la controlante suma a los de la controlada, va al consolidado. Es como que nosotros decimos, bueno, estos son los bienes de cambio en el depósito de la controlante y estos son los bienes de cambio que están en el depósito de la controlada, pero si consideramos que es un único ente, el grupo económico, sumamos a los dos. Bien, ahora tenemos la inversión. Este sería la participación permanente en sociedades por el cual adquirió el 75%, a un valor de 75.353, que es el valor que está acá. Bien, el 75%. Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes, si el método de consolidación es reemplazar la inversión BPP, la controlante hace esto, reemplaza por los activos y pasivos de la controlada. Lo suma. Da de baja la inversión, pero que esa inversión es del 75%, y da de alta por el 100% de los activos y pasivos. El valor de la inversión BPP, de esta participación permanente en sociedades en el consolidado, ¿a qué valor me va a quedar? ¿Va a quedar ese saldo patrimonial? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Perdón. Perfecto, perfecto. En el estado contable consolidado, en el estado de situación patrimonial consolidado, la participación permanente que tiene la controlante en el consolidado, ¿va a quedar con saldo? Acá va a quedar con lo que representa el 75% de la controlada.
Yo creo que no. Que no, más allá que nosotros ya vemos acá que no, pero quiero que se comprenda por qué. No, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque en el método de la consolidación reemplazamos este valor, que es el 75% del patrimonio de la empresa controlada, la participación permanente en sociedades, la reemplazamos por los activos y pasivos de la controlada, pero la reemplazamos por el 100%. Entonces ahí se va a generar una diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense que acá la participación esta es una inversión, está en el debe, en la planillita la damos de baja, pero por el 75%. Pero los 10.000, 6.600, los 50.000 responden al 100% de los activos. La diferencia va a ser esta partecita, la partecita minoritaria o no controladora. Entonces, en el consolidado nunca va a quedar el valor de la participación de la inversión BPP, porque si quedaría, estaríamos duplicando el valor. La única diferencia es que en vez de estar por el valor de 75.353, se reemplazó por caja y banco, cuentas por cobrar clientes, por el 100% de los activos y pasivos de la controlada. ¿Cómo hacemos para que cierre ese 25%? Ahora lo vamos a ver, que sería la participación minoritaria. Entonces, deudas, bueno, entonces teníamos bienes de cambio e inversión, bienes de uso. Los bienes de uso de la controlante, le sumamos los de la controlada, el consolidado muestra el total. Total activo, las deudas. La empresa A suma el pasivo de B, ¿dónde está? Acá, no hay, suma el pasivo deudas con partes relacionadas, lo eliminamos, queda en cero. Entonces solamente tiene como pasivo 499.000, que era el pasivo de A. Pero si la controlada tuviera pasivos, se suman y queda en el consolidado la suma de ambos pasivos. ¿Hasta ahí estamos? Bien. A ver, les pregunto, si la controlante tuviera un depósito chiquito, tiene un depósito aparte del depósito grande en donde tiene su mercadería y se lo alquila a la controlada, y hay un alquiler impago a la fecha de cierre, quedaría alquileres a cobrar en el debe, en el estado de situación patrimonial, dentro de otras cuentas, ¿no? Bueno, sería un crédito con parte relacionada, porque sería un alquiler con la controlada. En la controlada quedaría alquileres a pagar. ¿Están de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sería otro ejemplo que esos saldos recíprocos habría que anularlos. Pero hay una diferencia. ¿Qué pasarían los resultados con el alquiler? En la empresa controlante, ¿dónde aparecería? Alquileres ganados. Y en la controlada, alquileres como una cuenta de resultado negativo. Sí, digamos en resultados. Estarían los devengados, pero negativos. Entonces, en la consolidación, ¿qué harían ustedes con esos resultados, con los alquileres? Y lo mismo que hicimos con esto de que Lo teníamos mismo. los dos. Exacto, habría que hacer como un contrasiento y se anula, y la cuenta alquileres no aparece en el consolidado, no aparecería. Bien, eso nomás era como me acordé ahora. Bien, sigamos. Esto es lo que tanto recién leí en el material. Dice, patrimonio neto. Tanto el patrimonio neto como los resultados deben consignarse en el estado de situación patrimonial y en el estado de resultados separado. La parte
de los controladores o de los propietarios que controlan de la parte minoritaria. Entonces, dentro del patrimonio neto, fíjense, este es el patrimonio neto, pero acá lo que hace es el patrimonio neto, tenemos los 24.817 y la parte de resultados 300. ¿Por qué? Porque esto es la partecita del 25% del patrimonio neto y el 25% del resultado, que es lo que aparece acá. El 25% del capital es la parte minoritaria y de los resultados minoritarios son los 300 pesos. Lo que pide es que se los muestre por separados. Lo mismo con los resultados. Atribución del resultado del periodo a los socios de la controladora, a los socios no controlantes, suman 1.200 pesos del resultado. Ahora yo les hago una pregunta. El valor del patrimonio neto, ¿dónde está? Del patrimonio neto en el consolidado, ¿es igual al valor del patrimonio neto de la empresa controlante individual? No, solo se le pide a la controladora eso. Está bien. Ahora, la controladora hace su juego de estados contables individual. Tiene un determinado patrimonio neto. Pensemos en el estado de situación patrimonial. Vamos al consolidado, lo presenta la controladora. Pero el patrimonio neto en ese estado de situación patrimonial, ¿van a ser iguales? El valor, el importe. Enfoque de la entidad. Enfoque de la entidad. Sí, entonces, si ese es un enfoque de la entidad, debe ser que sí. ¿Pero qué agregamos acá? Miren la planillita. 494 y 5.400. Hasta acá estamos. ¿Qué se agregó acá? Acá es 500.000 y acá 525.000. ¿No nos está dando el mismo patrimonio neto? Esta es la controlante, controladora. Perdón, ahí se me juntan. Esta, empresa A. El patrimonio individual es completo 500.000. Esto va a aparecer en el, perdón, ¿dónde está acá? Acá, 494.600 y más 5.400, 500.000. En cambio, acá aparece 525.117. ¿Qué se le agrega? La parte minoritaria también se Muy incluye, bien, profe. la parte minoritaria, porque si no, no nos va a cuadrar el estado de situación patrimonial. ¿Por qué? Porque en los activos y los pasivos se agregó el 100% de la controlada. Se dio de baja el 75%. Este 25% que es de la controlada, o de los minoritarios, bien lo dijeron recién, la participación minoritaria se agrega al patrimonio neto en el consolidado. Por eso pide que se muestre separado. De ese patrimonio neto, ¿cuál es la partecita que es de los controladores y cuál es la partecita de los minoritarios? En definitiva, ¿cuál es la parte que corresponde al grupo económico y cuál es la parte que no? ¿Qué es lo que está acá? Es como que el patrimonio se incrementa en 25.117, que es tanto el patrimonio como los resultados minoritarios. Esto es como para aclarar un poquito más eso que dice en la teoría. Entonces, el patrimonio neto consolidado del grupo económico es igual al patrimonio neto de la controlante o controladora. No, no da igual. Se diferencia en que el consolidado
siempre va a ser mayor. Se agrega la partecita minoritaria del patrimonio neto minoritario. Con la normativa anterior daba igual. ¿Por qué? Porque la participación minoritaria se exponía entre el pasivo y el patrimonio neto, que era el enfoque de los propietarios. Cambio ahora en el enfoque de la entidad, la participación minoritaria o no controladora se incluye dentro del patrimonio neto. Entonces, el patrimonio neto individual de la controlante no da igual al patrimonio neto del grupo económico consolidado. ¿Cuál es el motivo? El patrimonio neto consolidado incluye la partecita minoritaria, es decir, da mayor. Esto es conceptual. Sí. Antes dijo que se exponía en el medio, dijo profe, entre activo y pasivo, ¿o cómo? En ¿O la normativa anterior, no quiero confundirlos, en la normativa anterior, ustedes pueden encontrar estados contables consolidados de años anteriores con la RT 21, cuando no estaba vigente la 54, y la exposición cambió. Esto que estamos viendo era distinto. María Luján, ahora no, ¿eh? Ahora la participación minoritaria se incluye dentro del patrimonio neto. Profe, Cambió. entonces sería, perdón, Sí, dale. le pregunto. Entonces sería patrimonio neto que incluye el 100% de la controladora más el 25% de la participación minoritaria. Sí, exacto. Ok. Incluye, digamos, a ver, en realidad está bien lo que dijiste, Valeria, ¿eh? Pero ahí el 100% es, a ver, yo creo que quisiste decir el 100% del patrimonio de la controlante, eso quisiste decir. Eso exacto, sí, de la Perfecto, controlante. Valeria, perfecto. Así es. El de la controlante eh, más los activos y pasivos de la desagregado, porque acá hay un cambio cualitativo con la consolidación. En vez de estar solamente en un renglón, participación permanente en sociedades, al BPP, que representa el 75%, ya no va a aparecer en el consolidado, no aparece acá. Pero aparece una partecita en caja y banco, otra partecita en cuentas cobrar, se sumaron el 100% de los activos y pasivos, pero con esto no cierra, porque en el patrimonio mostrás, si bien se sumó todo, no el 100% de caja y bancos del grupo económico, solo el 75%. El 25% estaría metidito acá. Si nosotros hacemos un asiento contable, si nosotros hacemos un asiento, damos de baja la inversión por el 75 y damos de alta los activos por el 100, enseguida está desbalanceado el asiento. Entonces hay que poner la participación minoritaria al 25. Esto es conceptual, ¿sí? Conceptual para que ustedes puedan identificar. Y lo mismo se hizo con el resultado. Se suman las ventas de la empresa controlante con la controlada. El costo, los gastos, los intereses, se suma y así queda el consolidado. Lo que desaparece es el resultado de la inversión, porque se reemplazó el resultado que se apropió por el BPP, se lo reemplazó por el 100% de los resultados de la controlada. Pero se dio de baja, ficticiamente se da de baja, ¿no? Por el método en una hoja de trabajo, por el 75%. Entonces después acá mostrás que de los 1.200, en realidad 900 pesos se atribuye al resultado del grupo económico, 300 es de la participación minoritaria. Bueno, esto es como para que ustedes
conceptualmente se aclare un poquito y puedan responder a una pregunta, ¿eh? Para que tengan el concepto. El día de mañana que tengan que hacer un método de consolidación total, hay muy pocas empresas en la región, pero si a ustedes les queda el concepto no van a tener ningún problema. La palabra reemplazo en consolidación es importantísima. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? La palabra reemplazo. ¿Qué es lo que se reemplaza? La inversión por los activos y pasivos. Muy bien, se reemplaza la inversión BPP, que es la participación permanente, por los activos y pasivos, y el resultado de esa inversión por los resultados de la controlada, por el 100%. Y surge así ese sería lo más cortito, y surge así la participación no controladora. Con eso está el método. ¿A qué valor queda en el consolidado la participación de la participación permanente? En cero, porque fue reemplazada. ¿A qué valor queda el resultado de la inversión permanente o BPP? En cero, en el consolidado. ¿Por qué? Porque fue reemplazado por los resultados de la controlada. ¿Sí? Bueno, por ahí viene el tema. Entonces, esto que lo tenían como texto, ahora ya pudieron verlo con números, ¿eh? Por eso fue un poquito la idea que mostramos en la teoría el trabajo práctico. Piensen que con los años fuimos cambiando un poco, ¿no? La metodología también de qué darles y en dónde poner énfasis y la importancia. Generalmente, hasta hace unos muy poquitos años, el segundo parcial era estado de flujo efectivo y esta planilla, método de consolidación total o proporcional. Ahora que lo estoy... Y ahora, en realidad, ya no lo tomamos como práctico porque sería otra hoja de trabajo. Entonces, lo que nos interesa es que quede el concepto. ¿Qué diferencia eso que vimos con el método de consolidación proporcional? Que no lo llama así la normativa vigente, pero sigue siendo el método proporcional. Que en vez de apropiarse de sumar línea por línea al 100%, lo que suma ya es solo el porcentaje de participación y cada una se lo suma a sus propios rubros. Esa es la diferencia. Y no hay ninguna participación minoritaria o de la no controladora. ¿Sí? ¿Se comprende eso? ¿Me expliqué? Eso en una UTE, por ejemplo. En una UTE no existe negocio conjunto con control conjunto, no existe participación minoritaria o no controladora. Porque ahí está el concepto de negocio conjunto con control conjunto. Bueno, tienen una semana completa para estudiar bien consolidación. El material lo tienen también para reforzar los cuestionarios, el cuestionario de la unidad 10. Entonces, ahí también tienen preguntas para estudiarlas, más allá que es al revés. Primero estudian el material porque las preguntas están basadas en el material ya estudiado. ¿De acuerdo? Así que tienen todo ese material para estudiar. Bien. Bueno, para hoy quería darles esa partecita. Bueno, ahí tienen el material. ¿Qué otra cosa tienen de...? Eso está perfecto. Como conceptos, negocio conjunto, control conjunto, negocio conjunto, societario, no societario, influencia significativa, indicios de que existe, de que se presume que hay influencia significativa y que no. Requisitos para la consolidación, acuérdense, igual fecha de cierre, homogeneidad de las fechas y de las políticas contables, la moneda de cierre. Todas esas cuestiones están en el material.
sí o sí, escúchenme, sí o sí tienen que tener la misma fecha de cierre las empresas para consolidar. Supongo que sí, profe, ¿o no? Hay una excepción, hay un permitido, podríamos decir, por la De los normativa. 3 meses, profe. Muy bien. La fecha de cierre de la controlada y la controladora deben coincidir, pero si no coinciden, la controlada, porque puede ser que no tengan la misma fecha de cierre, la controlada debe preparar, debe preparar estados especiales a la fecha de la controladora. A menos que sea impracticable, dice la normativa. A menos que por algún motivo no lo pueda hacer. En ese caso, se permite una diferencia máxima de hasta 3 meses. Pero en esos 3 meses que se diferencia, hay que registrar ajustes cuando hubieron alguna transacción o evento significativo que ocurrió en ese periodo. Y esos ajustes no se pueden basar en cifras pronosticadas, presupuestadas. No, en hechos ocurridos o transacciones ocurridas que sean relevantes y que merezcan un ajuste para llegar a la fecha de cierre de la controladora. Eso está en el material. Homogeneidad de fechas, homogeneidad de políticas contables. Si una controlada utiliza políticas contables distintas a las del grupo, se deben realizar ajustes previos a la consolidación. Por supuesto, moneda homogénea, ¿no? Moneda de poder adquisitivo, ambas de la fecha de cierre. ¿Y qué otra cosa me estaría faltando? Fecha de cierre, homogeneidad de las políticas contables, de las fechas. Bien. Eso Profe está dijo que sí. si en la homogeneidad de políticas contables dijo que si usa diferentes, ¿qué va a pasar? Si se usan diferentes, se deben realizar ajustes previos a la consolidación para realizar una homogeneidad, para lograr que sean homogéneas las políticas contables. Por ejemplo, la controlada puede llegar a ser una pyme que utilizó un criterio de evaluación o utilizó alguna dispensa o un criterio de evaluación diferente o no expuso algo. Utilizó un criterio diferente que no coincide con el de la controlante. Entonces va a tener que ajustar y utilizar el de la controlada y ajustar, no el libro diario, no cambia los estados contables, pero sí ajustes extracontables en papeles de trabajo previos a la consolidación. Previos a la consolidación. ¿Qué otra cosa hay que hacer previos a la consolidación? Muy importante. Un grupo económico en que la empresa controlante está en Argentina y la controlada es una empresa que está en Brasil. ¿Consolidan? Sí. ¿Tiene control total? Sí. Los estados contables de la empresa controlante están en pesos argentinos. Se habla de moneda funcional. La moneda funcional generalmente es la moneda legal. Es la moneda en la que hacen todas las operaciones. Pesos argentinos. Por supuesto que la empresa de Brasil la va a hacer en reales. Hay que ¿Qué convertir, hacemos? profe, a pesos. Muy bien. Previo a la consolidación hay que aplicar el procedimiento de conversión. El proceso o procedimiento de conversión es expresar las cifras contenidas en los estados contables que están en reales, a través del tipo de cotización llevarla a pesos argentinos. Y ahí va a surgir una diferencia por conversión.
pero previo a la consolidación, previo, ambos, o si son 2 o 3 controladas, todas las empresas del grupo deben estar expresadas en la misma unidad funcional o en la misma moneda que la controlante o controladora. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver, la parte práctica, chicos, la parte práctica, están con estado de flujo, sigan repasando, aprovechen que este año prácticamente tienen estado de flujo. Atiendan el trabajo práctico grupal con todas las dudas que tengan, ya vayan practicando también la exposición, porque el martes rinden el parcial, el jueves la exposición. Y información complementaria, estudien la unidad de información complementaria para la teoría. La unidad de información complementaria y después tienen la unidad. Bueno, la de consolidación, la de análisis la saben porque están haciendo el trabajo. Y después tienen todo lo que sea integraciones y vinculaciones económicas y métodos de consolidación. Y conceptos generales relacionados con la consolidación total y proporcional, tal como lo vimos en clase, ¿de acuerdo? Y tienen el material plano, tienen el material acá. Y tienen un Power también, completísimo. A estudiar consolidación, ¿sí? No se lo vamos a pedir en la práctica, pero sí en la teoría, porque es un eje temático completo de la materia. Dale, profe. No se presenta habitualmente, pero nosotros como contadores debemos saber cómo consolidar la información contable de un grupo económico. ¿Cómo exponerla? Sí. ¿Quién me preguntó? Yo, profe. Vale. Sí, Valeria. Entonces, profe, en la parte de la práctica solamente, digamos, lo de, ya sea método directo o indirecto, el estado de flujo. Estado de flujo, y ahí tienen varios. Tienen estado de flujo, método directo, método indirecto. Bueno, a esta altura ya saben bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Sí. ¿Qué pasa si existe una área? ¿Qué pasa con los resultados financieros y por tenencia originado en los efectivos o equivalente efectivo? ¿Qué pasa con el RECPAM? Todo lo relacionado con el estado de flujo efectivo. Para la parte práctica. Vuelvan a hacer que tienen la solución del trabajo práctico, el práctico sociedad anónima, por los 2 métodos. Indicadores para el parcial, no. Pero no se dejen estar porque todo eso se va a evaluar en la exposición del trabajo. Ok, Los entonces el indicadores. índice de rentabilidad no. Profe, entonces no nos aprendemos en memoria la fórmula, digamos, porque o sí tenemos que saber por las dudas, digamos, bien cómo son las fórmulas de cada uno. En realidad la idea no sería, si ustedes lo estudian, interpretan el resultado y saben qué relacionan, no hay que estudiarla de memoria, pero para el parcial no, chicos, para el parcial no. O sea, la parte práctica sería método directo y el indirecto nomás, profe. Estado de flujo, exacto, Valentina. Por eso le dije, estado de flujo en los 2 métodos, cuáles son las diferencias, qué pasa si hay una área, resultados financieros y por tenencia generado por un equivalente, por un efectivo equivalente efectivo. ¿Qué más hay? Bueno, por supuesto, la nota de composición para llegar a la variación neta, por los 2 métodos tienen que hacer sí o sí la nota. Las notas de los flujos para el método directo. Esa es la parte práctica, que la venimos ya practicando mucho. Por favor, estudien la teoría. Por favor, estudien teoría. Porque les puede pasar, si no, mucho práctico, pero poco estudio de teoría.
Y es importante la teoría, muy importante. Por eso les digo, teoría. Pueden haber algunas preguntas en teoría del estado de flujo también, eso lo tienen que saber todo. Información complementaria y la unidad 9 y 10 completa. Completísima, ¿eh? ¿De acuerdo? Estudien la teoría, por favor, les ruego, les pido que estudien la teoría, porque para el primer parcial enfocaron mucho a la parte práctica y directamente de los últimos temas que dimos en teoría, la mayoría no lo estudió, la mayoría no lo estudió. Y ahora tienen, ya desde la semana pasada que venimos con consolidación, el material está completo en el aula virtual. Vuelvan a entrar al mosaico de la unidad 9, vuelvan a entrar al mosaico de la unidad 10 y hagan los cuestionarios. Dale, profe, Preparen todas las preguntas que tengan, las pueden hacer por correo y todavía tenemos, muy bien vamos, tenemos jueves y el viernes que son consultas. Profe, ¿va a ser de consulta el viernes o puedo hacer un repaso así de preguntas como el examen pasado? El viernes va a ser consulta teórico-práctica. Ah, bien, bien, bien. El jueves hacemos clase de repaso. Como Bien, digo bien, el gracias. primero, eso estás queriendo. Ah, sí, eso. Eso estás queriendo. Bueno, preparo para el jueves. El viernes no, hacemos de consultas. Vayan anotando todas las consultitas que tienen. Bueno, vamos a dejar, fue mucho por hoy, ¿eh? Hoy pensaron mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Yo estoy compartiendo, no estoy compartiendo. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Vean bien el material de la unidad 9 y de la unidad 10. Por favor, les pido, organicen el estudio y ordénense, entren de nuevo al aula virtual y miren el material. ¿De acuerdo? Si llegamos a preparar algunos otros cuestionarios de ejercitación, o si no se los damos como para el fin de semana, ¿saben para qué? Para que estudien primero. Si llegamos a dar, yo les aviso por correo. Ustedes saben que a través del aula virtual de avisos, les vamos avisando si agregamos algún material de repaso. ¿Sí? Pero por ahora estudien y hagan el cuestionario de la unidad 9 y 10. Muy bien.